Hola, hace un tiempo hablé con algunos papás en las redes sociales respecto a cuáles son los temas que más les preocupaban en el desarrollo de sus hijos. La respuesta fue muy grande, muchos me pidieron, me compartieron experiencias muy personales respecto a su propia experiencia como hijos y también a su experiencia como padres. Así es que, como no puedo responderle a todo y como me pareció que es un tema que podía interesarle a más personas, digo hemos porque estoy trabajando en conjunto con el, el Color Verde, que es una organización pequeña que está desarrollando consejerías bíblicas. Así que hemos desarrollado estos videos para poder compartir con ustedes, padres cristianos, la experiencia de ser papá en un mundo como el que nos ha tocado vivir. Hoy día el tema es la soledad, es un tema enorme, no solamente en los hijos, sino también en las personas en general, en personas que están en diferentes edades. Pero hoy día nos vamos a preocupar particularmente de la soledad en jóvenes y adolescentes. Y cómo estos estados de aislamiento producen un dolor subjetivo muy grande, y cómo nosotros como padres podemos enfrentar ese dolor y podemos ser podemos cumplir efectivamente el rol que tenemos de dirigir, orientar, sacar adelante a nuestros hijos en diferentes circunstancias. Así que este video es para ustedes, lo voy a hacer en primera persona, me refiero a que también les voy a compartir mi propia experiencia. Soy padre, tengo 2 hijos adolescentes, estoy casado, vivo con mi esposa, somos misioneros, y tratamos de compatibilizar la misión que el Señor nos ha puesto, nuestro trabajo, y la forma en que nos ganamos la vida, y también por supuesto los roles como padres que tenemos, como les decía, de 2 hijos adolescentes. Además somos padres homeschoolers, o sea que enseñamos a nuestros hijos en nuestra casa, y enseñamos es mucho decir porque la que principalmente se dedica a esa labor es mi esposa, pero algo tengo que ver, y de alguna referencia espero poder ser en ese sentido. Así que comencemos con el tema de la soledad. La soledad se describe como un dolor interno muy profundo en la base del estómago. Hay gente que dice que ahí se radica físicamente esta sensación de soledad, y que es irritante desde en la gama de medianamente o de forma muy leve, de forma irritante, hasta ser totalmente incapacitante. Esta sensación de soledad. Un estudio llevado adelante por un psicoanalista decía que el gran temor de las personas que vivían en Londres no era ni el temor a los insectos, ni el temor a volar o alguna enfermedad, sino que era particularmente el temor a estar solos, a experimentar la soledad. Y probablemente usted como yo podemos, si somos honestos, decir que también es algo que es bastante frecuente para muchos de nosotros. Pensar en que podamos experimentar esa situación nos causa mucha ansiedad, y aquellos que la están experimentando les causa mucho dolor. La soledad en sí misma no es una situación que sea perjudicial. Hay momentos en que uno podría recibir mucho beneficio del hecho de estar solo, pero siempre y cuando sea esta soledad parcial, en un momento muy delimitado de la vida, y también voluntaria. Eso quiere decir que me la estoy procurando, la estoy experimentando a razón de que deseo hacerlo por una situación personal. Cuando no es voluntaria, cuando la gente activamente busca estar en compañía de alguien y no lo logra, se vuelve una situación que no es beneficiosa para las personas. Las causas de la soledad pueden ser muchas, y permítanme, acompáñenme a revisar algunas de esas causas para ver si usted puede identificar, si es que usted tiene un hijo que está viviendo esa experiencia, alguna de esas causas en la vida de su hijo. Recuerda que lo que decimos son referencias, no es una situación que siempre se le adapte. Cada una de estas causas esté presente en cada uno de los casos. Si bien es cierto, soy psicólogo, pero mi labor cotidiana tiene más que ver con la consejería bíblica, como les decía al principio, que es aplicar la verdad de la escritura a la experiencia de la vida cotidiana. Una de las causas que se plantea es la baja autoestima, el bajo concepto de sí mismo, que incluye evaluación negativa, por ejemplo, del cuerpo, de la sexualidad, de la salud, de la apariencia, de la conducta o del funcionamiento.
Muchos jóvenes tienen una baja evaluación de su performance en esas áreas y sienten que no pueden cumplir los estándares que su entorno les plantean, y eso los fuerza en alguna forma a mantenerse aislados y a generar grandes momentos de soledad que no son saludables para su vida ni su desarrollo. Un autor escribe lo siguiente: cuando hay poca confianza en nosotros mismos, es difícil construir relaciones amistosas. La persona en ese caso se ve imposibilitada de amar a otros sin estar constantemente disculpándose por su propia imposibilidad. Así que le causa mucha dificultad también recibir el amor de las otras personas de vuelta. Otro de los motivos pueden ser relaciones familiares empobrecidas o conflictivas. Un número grande de estudios indica que esto es un factor crucial en la vida de los jóvenes. No por voluntad, sino por la realidad de la vida, muchos de los jóvenes, nuestros hijos, se ven enfrentados a situaciones familiares difíciles que hacen que sus vínculos entre la familia se vean empobrecidos. Esa inseguridad que produce esa realidad muchas veces les priva de la confianza suficiente para poder establecer vínculos con otros. Por ejemplo, una estudiante que está experimentando esta soledad va a tener relaciones entre sus pares que también se van a ver empobrecidas. Otro de los factores es los factores sociales. ¿A qué me refiero con eso? Hay hoy día una sociedad que favorece, que promueve la soledad como un valor. Mi espacio, mis cosas, mi entorno, mi realidad, mi punto de vista. Hay una debilidad en las cosas que nosotros podríamos llamar ideas colectivas, experiencias colectivas, que eran mucho más frecuentes hace algunas décadas. Entonces estos factores sociales hoy día promueven el hecho, o están a favor del hecho de que las personas experimenten no solamente una soledad emocional, sino también incluso una soledad física. Sin mencionar que este video se está haciendo en un contexto de pandemia, donde las personas están obligadas por ley muchas veces a tener que experimentar estas situaciones de grandes periodos de aislamiento. Hay situaciones, por ejemplo, circunstanciales que van cambiando con el tiempo. Uno se cambia de barrio o uno se cambia de nivel de la enseñanza básica a la enseñanza secundaria, o de la enseñanza secundaria a la enseñanza universitaria. Y estos cambios producen también episodios de gran exposición a la soledad. Algunas actitudes personales también están a favor o facilitan el hecho de que las personas estén en soledad. Un autor suizo, Paul Tournier, dice lo siguiente respecto a la soledad y dónde más se produce. Hay actitudes personales que son más proclives a conversar, por ejemplo, a ser más sociables. Y vemos que esas personas pueden tener mayor facilidad para poder recurrir a ellas. Hay actitudes personales que promueven la independencia, y eso puede ser que cada una de esas personas tienda a ser más individualista y a estar menos vinculados con otros. Hay actitudes personales que tienden a ser posesivos o posesivas, y en ese caso las personas van a ser guiados a establecer relaciones que, si no se dan en el contexto de esta posesión o de esta superioridad sobre los otros, tienden a no darse en definitiva. Hay personas que tienen actitudes que son muy demandantes, de alta demanda de las personas que los rodean, y esa alta demanda promueve el hecho de que esas personas tengan momentos muy grandes de soledad, porque exigen mucho a los demás, y esa alta exigencia los deja en situaciones de mucha vulnerabilidad a la soledad. Esas son actitudes personales. Otra cosa que tiene que ver con la soledad guarda relación con el temor. Hay personas que tienen una gran acumulación de temor dentro de ellos respecto a que las cosas no vayan a ser como ellos esperaban.
Este temor al rechazo, por ejemplo, hace que las personas se inhiban de siquiera establecer las contactos iniciales con nuevos vínculos para poder establecer relaciones significativas, privando en este caso al adolescente este temor de nuevas amistades que pudieran ser muy beneficiosas para él. La hostilidad, hay adolescentes que por naturaleza o por su propia formación son hostiles, y eso obviamente aleja a las personas de su entorno más cercano. Esto es particularmente difícil en la etapa juvenil, pues las personas tienden a encasillar rápidamente a los individuos. Y si un adolescente queda encasillado en esta característica de hostilidad, va a ser muy difícil que después salga de esa situación. Dificultades en la comunicación. Hay adolescentes que no han desarrollado del todo en su infancia o en su primera infancia habilidades de comunicación, ya sea por dificultades en su desarrollo o algún tipo de trauma en su vida infantil. Eso por supuesto va a complotar negativamente respecto al hecho de que pueda establecer relaciones significativas con otros, dado que por supuesto esto se da en el contexto de la comunicación. Causas espirituales. Nosotros como cristianos también consideramos que puede haber causas espirituales. Entendemos que somos un espíritu y nuestro espíritu está en paz en la medida que está en vínculo con su creador. Si un joven, si un adolescente no tiene este vínculo hoy día totalmente desarrollado, va a experimentar una dificultad superior a otros debido a que su espíritu va a estar con dificultades para poder vincularse primero con su creador, luego con su entorno más cercano, su familia, y más difícil aún con las personas que son parte de su entorno social. Otras causas de la soledad podrían ser la timidez, sentirse incomprendido, conflictos no resueltos, la sensación o la convicción de no ser necesitado, de que nadie me necesita, la separación física de aquellos que lo aman a uno o de la familia, el sentimiento de no sentirse parte del entorno, el rechazo, la experiencia de la enfermedad física, haber recibido fuertes críticas en alguna parte de su vida, estar muy ocupado. Hay personas que se ocupan mucho y eso los hace sentirse solos o los fuerza a estar solos. La muerte de un ser querido, de un familiar, el deseo de que una relación se haya establecido, por ejemplo, amorosa, y que esta relación haya fracasado. Todo eso podrían ser eventualmente causas de una soledad que está experimentando un joven o un adolescente. Los efectos de la soledad en ello, nosotros vamos a ver que hay efectos físicos. Las personas pueden tener desórdenes de alimenticio, trastornos del sueño, ansiedad generalizada. Muchas personas tienden a abandonar el cuidado físico teniendo conductas de exceso de alimentación o abandono 100% de la actividad física, lo que va a traer como suma el hecho de que estas personas puedan tener, de que este joven pueda tener una apariencia física menos deseable para su entorno, y eso refuerce su soledad. En términos espirituales, la experiencia, uno de los efectos espirituales que esto puede tener es que haya una distancia con Dios, un resentimiento con Dios o con la iglesia, debido a que la experiencia que está viviendo en ese momento es tan poco provechosa para el adolescente, y siente que estos sujetos de ayuda, Dios y la comunidad cristiana, no responden como él pensaba que podían responder. Se podría reforzar esta baja autoestima. La baja autoestima puede ser causa y efecto de la experiencia de la soledad. Y en ese sentido podríamos tener reforzada esta baja autoestima en jóvenes que tienden a estar solos. Dependencia, podemos ver que generen estos jóvenes una dependencia excesiva en un solo individuo, que puede ser distinto a su edad, menor o muy mayor, o una dependencia excesiva a los vínculos familiares. Padre, madre, hermanos. Esa realidad podría ser perjudicial para el desarrollo de este joven, dado que de forma natural estos vínculos tienden a pasar a segundo nivel, digo bien, cuando llega la edad de la juventud o el desprendimiento de la familia. Si esos vínculos se mantienen excesivamente dependientes, puede ser uno de los efectos producidos
por la soledad durante mucho tiempo por este joven o este niño. La depresión en los casos agudos, la desesperanza, pueden ser también efectos de la soledad. La falta de expectativa de que las cosas van a marchar mejor, de que uno va a encontrar pareja, de que uno va a tener un mejor amigo, de que van a haber historias, de que hay esperanza para mí, para un viaje, para hacer lo que los demás hacen, en las cosas que el joven ve en televisión, en su consumo de cultura. Él puede decir, estas cosas no me van a pasar a mí jamás, nunca me voy a enamorar o nunca voy a poder conseguir lo que yo esperaba. Eso puede llevar a situaciones de violencia como una forma de expresar esta sensación de frustración. Si está dentro de su característica personal, dentro de su carácter, la respuesta violenta puede ser que encontremos ese set de conductas en algunos jóvenes como resultado de largos periodos de exposición a la soledad. Podría ser también que lo haga más vulnerable a consumos de alcohol y drogas, debido a que una forma de enfrentar esta ansiedad que le produce la vida social sea hacerlo a través del consumo de alcohol y drogas. Esto, por supuesto, lo podría dejar más expuesto a conductas que fueran adictivas. Y en ese sentido, por supuesto, todo lo que acabamos de mencionar no es que siempre pase, como siempre decimos, no es que sea una obligación que vaya a suceder, sino que son posibilidades y son tendencias que podrían presentarse. La perspectiva bíblica de la soledad, una de las primeras situaciones en que la Biblia dice que algo no es bueno, es cuando ve al hombre solo. Después de la creación, el Padre dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear ayuda que sea idónea para él, para que esté en comunión. Tal como la creación fue hecha por un Dios en comunión, un Dios trino en comunión, la experiencia humana está también atravesada casi completamente por la realidad de poder compartir la experiencia con otros. En ese sentido, la Biblia reconoce que la soledad no es un estado ideal y que va a causar perjuicio al joven o al adolescente. Vemos gigantes de la fe expuestos a situaciones de la soledad. Jacob, Moisés, Job, Nehemías, Elías, Jeremías. David, por ejemplo, una vez se quejó ante Dios acerca de la soledad en el Salmo 25, 16. Dice, Dios, yo conozco todas las cosas que tú eres bueno y esto no es algo que me haga bien a mí. Nuestro mismo Señor enfrentó en el Getsemaní la absoluta abandono y soledad de las personas que lo tenían que acompañar. Así que no es algo que sea extraño para nuestro Salvador en la sensación que en los seres humanos tiene el hecho de ser abandonado, de estar solo. Juan, en su texto escrito en la isla de Patmos, también dice que podemos tener la certeza que experimenta en ese lugar la absoluta soledad. El apóstol Pablo aparentemente pasó sus últimos días en prisión, experimentando en algún momento también lo que podría ser la soledad, el aislamiento del resto de sus hermanos. En 2 Timoteo le dice a su fiel colaborador, haz todos los esfuerzos que puedas para venir a verme pronto. La palabra no está ajena a esta realidad tan humana y tan dolorosa. ¿Qué podemos hacer los padres cuando tenemos que enfrentar la realidad de un hijo viviendo la experiencia de la soledad? Para un padre puede ser muy frustrante porque sentimos que no podemos ayudarlo mucho y que incluso ayudarlo puede ser perjudicial en términos de que podemos aparecer como esta figura a la cual él sea dependiente. Tenemos esta doble entonces militancia. Los padres tenemos que ser capaces de poder ayudar a nuestro hijo, a nuestro joven, a nuestro adolescente, simultáneamente también tratando de exponerlo cada vez más a un entorno. La sobreprotección podría ser totalmente una respuesta que los padres podamos tener y que sin lugar a dudas pueda ser más negativa que positiva. Lo vemos cada vez más frecuentemente. Jóvenes que están expuestos a la soledad son sobreprotegidos por sus padres. Es un acto casi natural, espontáneo, de querer demostrarle, compensar ese amor que ven que les falta.
Eso podría ser un error gravísimo. Queriendo hacer el bien, podríamos terminar haciendo el mal. En términos de que tiene que haber un justo balance entre el amor y el apoyo que le ofrecemos a nuestros hijos, pero también entre la natural exposición que ellos tienen que hacer a un entorno que sabemos muchas veces es hostil. ¿Qué podemos hacer entonces los padres? Lo que siempre decimos. Primero, escuchar. Aliente a su hijo, a su hija, a que libremente pueda expresar las emociones que la soledad le ha producido. No use esa palabra si él no la usa, sino que permítale que pueda él poner en palabras sus emociones respecto a la situación que él está viviendo. Dígale cosas como la siguiente: ¿puedes describir tú cómo te sientes? ¿Me puedes describir cómo te sientes? ¿Alguna vez has luchado con sentimiento de soledad por algún tiempo? ¿Cuándo te sientes más solo? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste soledad? Haga preguntas que no terminen en un sí o en un no, sino que inviten a que la persona, en este caso el joven, pueda desarrollar. Por ejemplo, una pregunta como: ¿cuáles son las formas que tú has utilizado para enfrentar esta soledad? ¿Podrías describírmela? ¿Podrías contarme cómo lo has hecho? Trate de mantenerse entonces las preguntas del tipo ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo? ¿Podrías describirme? ¿Qué es lo que te hace sentir mejor? Segundo, empatice. Escuche, empatice. Nosotros hacemos contacto visual cuando estamos hablando, nos acercamos físicamente, mostramos afecto. Si son una familia que pueda tener físicamente afecto o acostumbrarse a hacer ese tipo de demostraciones, hágalo. Es el momento de hacerlo. Empatice contándole también la experiencia suya con la soledad. Si es que usted la ha tenido, que es muy probable que sí haya sido. ¿Y cómo fue para usted? No le cuente cómo lo resolvió, porque ese es su camino, sino que cuéntele cómo usted se sintió honestamente cuando más solo ha estado en la vida. Cuando perdió a un familiar, cuando perdió un amor. Esa experiencia para su hijo va a ser valiosa, porque se va a sentir acompañado, se va a sentir que no está solo en el mundo. Reafirme su punto de vista, reafirme el punto de vista de su hijo, reafirme su propia individualidad. Escuche, empatice, reafirme. Fortalezca aquellas cosas que él haya hecho bien. Promueva esos asuntos, felicite esas realidades. Si hay logros, destáquelos con la misma eficiencia en que destacamos las cosas negativas. Dígale como palabras de afirmación respecto a cómo él ha logrado algunas cosas. Y como usted ha visto que ha dado pasos en la dirección correcta. No espere que estas cosas cambien de un día para otro y que salga y sea una persona sociable si es que no lo ha hecho anteriormente. Pero estos pequeños pasos que su hijo o su hija ha dado, por favor destáquelos, reconózcalos, felicítelo para darle a él o a ella la correcta emoción respecto a su avance. Diríjalo. Siempre decimos, los padres hemos olvidado el arte de dirigir. Nosotros tenemos que dirigir a nuestros hijos. Las personas hoy día dicen, dejen que los niños hagan lo que quieran. Y nosotros siempre decimos en este espacio, no, dirijamos a nuestros hijos a lo que creemos que es lo mejor. Nosotros creemos que hay una verdad escritural, como lo que hemos dicho, y que el Señor puede saciar esta primaria necesidad de acompañamiento dentro de nosotros. Y que Él nos pueda dar la fuerza que necesitamos, incluso para las cosas espirituales y profundas, pero también para las realidades cotidianas. Aquellas cosas cotidianas que son difíciles para los niños que son más tímidos, por ejemplo. Tener la convicción de dirigir a nuestros hijos en esa dirección y decirle, el Señor te puede ayudar. ¿Podrá el Señor ayudarme a hacer nuevos amigos? La respuesta es sí, el Señor puede ayudarnos a hacer nuevos amigos. Porque Él nos da fuerza para enfrentar las cosas que nosotros tenemos que enfrentar. Sea firme entonces, amoroso pero firme, respecto a cuáles son los caminos que usted puede plantearle a su hijo. Y acompáñelo, hágale seguimiento a esos caminos, no lo deje solo. No le diga dónde es el camino y sencillamente después usted desaparezca. A los 2 días después, vuelva a preguntarle cómo ha sido la situación. Dirigir no es solamente mostrar el camino, sino es caminar juntos. Si es la situación que está viviendo temporal, acompáñelo en esa experiencia temporal, ¿ya?
genere situaciones que permitan que él vea que usted está presente, aunque sea a la distancia. Si es la situación algo que es por situaciones que se están cambiando, también haga eso. Hacer amigos en nuevos espacios es difícil. Promueva esa realidad, generando, por ejemplo, en su casa un entorno agradable para que puedan personas venir a su hogar. Eso siempre se hace con comida y usted pueda proveer para que cuando haya alguien en su casa sea un lugar agradable, sea un lugar grato donde estar, donde los amigos de sus hijos, aunque sea uno o dos, puedan sentirse adecuados, sentir que en esa casa hay amor. Sin mencionar que eso es una de las formas que nosotros tenemos cuando tenemos nuestros hijos tienen amigos no creyentes, compañeros de colegio no creyentes, puedan ver cómo es una casa cristiana. No solamente cómo se vive o cómo se comparte o cómo nos respetamos mutuamente, sino también cómo se disfruta la vida, cómo podemos comer, cómo podemos disfrutar, cómo somos felices también. ¿Es la soledad de su hijo algo interior? Si es así, puede hacer usted importante esfuerzo por tratar de que él se abra. Pero no es la única forma. Muchas veces nosotros podemos acompañarlo en oración sin saber cuál es el motivo. Y diciéndole que es él y que se lo sabe. Recuerde siempre que también se puede referir su hijo a otras personas. Hay consejeros, hay pastores, hay personas que pueden ayudarlo. Busque, genere ese entorno. Converse con su profesor si es que es una cosa que su hijo puede consentir en eso. Que sepa que usted lo va a conversar con más personas. Y pueda buscar ayuda en conjunto. No se quede solo, no se quede sola. Si tiene una situación como esta, si requiere más ayuda, por favor escríbanos. En las descripciones de los videos está la forma de contactarse con nosotros como Consejería Bíblica. Que Dios le bendiga mucho y gracias por acompañarnos en este video que tuvo que ver con la experiencia de ser padre de un hijo que está sufriendo soledad.